Saludos, buenas noches. Noche de miércoles 23 de mayo, tiempo para estar 90 minutos con ustedes. Tramo largo del Y, noche de miércoles, un miércoles en el que se inicia la semana para nosotros, ya que ayer, al ser festivo en Oviedo, bueno, pues no pudimos estar, si bien pues ya vieron que estuvieron con la segunda gala de entrega de los premios Take. Ayer, fiesta del bollo en Oviedo. Miles de ovetenses disfrutaron del bollo, preñado y botella de vino. ¿En dónde? En las zonas verdes, en los parques, en las piscinas, en las plazas, en las calles, en el chalet con piscina, aquel que tiene el módico precio de 600.000 euros para hacerse con uno. Bueno, no nos enrollamos más ni vamos a hablar de este tema que ni nos toca hoy, ni preocupa, ni ocupa. Vamos con el programa de hoy, que viene cargado de contenidos. Como siempre, se inicia con la cabecera. Bueno, en los tiempos que corren, renovarse o morir. Y esto no solo para las personas, que también, sino sobre todo para las empresas. Vamos a hablar a continuación con una persona que de esto sabe y mucho. Paso a presentársela. Se trata de Luis Buznego Suárez, él es presidente del Club Asturiano de Innovación Innovasturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues este Club Asturiano de Innovación, Innovasturias, cumple su 20 aniversario. El próximo viernes 25, bueno, un acto abierto a la sociedad asturiana con entrada libre. Bueno, pues allá se presentarán pues, todo lo que son las estrategias de innovación y crecimiento. Un acto este que va a ser retransmitido posteriormente por esta casa, por esa Asturias Televisión. Bueno, ¿cómo afronta el Club Asturiano de Innovación, Innovasturias, su 20º aniversario? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad de trasladar a través de vuestra televisión este acto de 20 aniversario que para nosotros es muy importante. Afrontamos estos 20 años como herederos de una serie de juntas directivas, de fundadores, de inquietudes por parte de la administración, de organismos públicos y empresarios que hace 20 años decidieron dar este paso adelante tan importante como la creación del Club de Innovación. Herederos de esa iniciativa, lo afrontamos lógicamente con mucha ilusión y evidentemente con un panorama diferente al que los fundadores encontraron hace 20 años en Asturias. Claro, esos inicios, ¿fueron muy difíciles? Bueno, hace 20 años, a través de la Fundación Cotec, que en ese momento estaba, por decirlo de alguna manera, sembrando las semillas de lo que era la innovación en toda España, hizo una reunión en Asturias, concretamente en Gijón, con el fin de trasladar esa fundación, recabar información y hacer lo que luego sería el libro blanco de la innovación en España. Eso fue en 1997, un año después, esa semilla que se creó entre organismos públicos, empresarios y administraciones locales y regionales, fue lo que generó el embrión, fue el embrión de lo que en 1998, pues cumplimos 20 años, supuso la creación del Club Asturiano de la Innovación, que posteriormente usamos el nombre de Innovasturias para referirnos a él. Claro. En cuanto a número de socios, en cuanto a actividades, ¿con cuántos se inició? ¿Cuántos hay en la actualidad? ¿Qué actividades son las que están realizando? Vale, pues nosotros, bueno, en sus inicios hay una serie de fundadores, a los cuales vamos a homenajear en este acto del día 25, en que eran organismos públicos, grandes empresas asturianas, y a partir de ahí nos hemos ido creciendo hasta un número actual de 161 o 165 empresas. El perfil de las empresas, evidentemente, a lo largo de estos años han ido evolucionando, y en estas últimas etapas las pequeñas startups o spin-off que se han ido creando son digamos, las nuevas incorporaciones, los que empujan las empresas de base tecnológica, las que más se han adherido últimamente a nuestro club.
Por otra parte, aunque es una frase hecha, ¿las empresas deben innovarse o morir? Nosotros la innovación creemos que sería más correcto la frase evolucionar o morir, ¿no? Es decir, la evolución de las empresas, podemos coger empresas multinacionales que en sus orígenes se dedicaban a un tema y ahora son líderes en otro que no tiene nada que ver con su origen. Por lo tanto, la evolución es un factor fundamental para adaptarse, ¿no? Y ahí es donde la innovación es el principal motor de esa adaptación. Todas estas empresas que a lo largo que mencioné anteriormente, que han conseguido evolucionar, siempre han conseguido hacerlo a través de la innovación. Lo que hoy vale es un producto innovador o un producto que te está dando rendimientos, beneficios, facturación. A lo mejor dentro de 10 años ya está obsoleto, hay muchos competidores, se han deslocalizado y como no hayas en esos 10 años aprovechado para buscar otro producto de referencia, estás muerto. Claro. A la velocidad que está evolucionando los mercados, algunos, no todos, los más tradicionales, que tienen una evolución más lenta, estamos viendo que esto tiene que ser la clave de un producto. Antes en Asturias era muy clásico tener un negocio y con él vivir 20, 30 años a lo largo de toda la existencia de una vida de una persona. Y pasaba a los hijos incluso. Pasaba a los hijos el mismo negocio. Todavía hay negocios así tan tradicionales que pueden existir, pero en general, sobre todo en las nuevas tecnologías, esto es inviable, ¿no? Cada persona va a tener que trabajar en 3 o 4 actividades diferentes y las empresas no son diferentes a los seres y hay que adaptarlos a las nuevas circunstancias. Por lo tanto, yo creo que la innovación es clave de la adaptación de las empresas o morir, evidentemente. España basó, o al menos eso nos contaron, basó su modelo productivo en el ladrillo, en la construcción. Bueno, quebró. Se habló entonces de un cambio de modelo productivo. Se dijo que había que tomar como modelo y referencia a otros países de nuestro entorno ya cercano o más lejano. ¿Esto se está realizando o fueron solo palabras? A ver, evidentemente fueron palabras y los hechos lo demuestran, ¿no? El informe COTEC del último año, que nos presentarán el próximo viernes en el acto abierto, se hablan de cifras que luego la Administración Central rebate, pero los datos son los datos, en que respecto a 2009 actualmente se ha reducido la inversión en I+D real en un 80%. Es decir, desde 2009 hasta la actualidad, en vez de cambiar el sistema productivo, hemos pasado a considerar, o la Administración ha considerado, o por lo menos los números deciden que la innovación o gasto de innovación era un gasto, por lo tanto hay otras prioridades y este dinero es el más que se puede eliminar, ¿no? Esto nos estamos cargando todo el sistema de innovación en este país y mientras que otras regiones y países de nuestro entorno fue empezar la crisis y aumentar su repercusión en el Producto Interior Bruto, que ha ido creciendo porque querían salir de la crisis reforzado con un sistema de innovación, se creyeron el discurso, vamos a decirlo. En nuestro país lo que han hecho ha sido caer totalmente, por lo tanto ni el sistema productivo se ha adaptado ni el sistema formativo, que era el otro punto que se habló en su momento, ¿no? Aparte de la reducción de las estructuras del Estado en algunos aspectos que podían estar redundantes. En ese momento había la duda de esta gente que había trabajado en el ladrillo, en el turismo, cómo reconvertirlos y en dónde íbamos a colocarlos, ¿no? Pues se ve que no se ha hecho un esfuerzo en educación, en formación profesional, en formarlos en temas como las nuevas tecnologías y capacitar a las empresas para que sean punteras en tecnología, para fijar población, para tener buenos salarios, para poder darle un futuro al país. Evidentemente los números son lamentables y bueno, el informe que nos adelantan el próximo viernes pues podremos verlo. Por lo tanto, en el momento que pasó la crisis hemos recuperado el Producto Interior Bruto, pero no se ha cambiado la estructura productiva del país, ni mucho menos. Turismo, y estamos todos muy contentos con
con que las viviendas vuelvan a subir, ¿no? Efectivamente. Por otra parte, dentro de este panorama nada halagüeño a nivel nacional, ¿Asturias cómo está? A ver, Asturias tiene una... bueno, siempre hemos estado digamos, en la parte baja, ¿no? Sí. No tanto en el furgón de cola, pero en la parte baja de la innovación. Tenemos una inversión en Producto Interior Bruto por I+D inferior al nacional, que hemos dicho que es muy bajo, y evidentemente las regiones que más se han desarrollado, sobre todo el País Vasco, que es la única región de España que ha seguido una política paralela a estas naciones, es decir, han incrementado en la época de crisis su inversión en I+D. Nosotros hemos tenido un decrecimiento como el resto del país, pero en nuestro caso lo más llamativo es que mientras que la Administración ha hecho un esfuerzo por mantener la inversión en I+D, lo que no ha sido acompañado, digamos, por el esfuerzo inversor de las empresas. Esto quiere decir que las empresas, en el momento que empezó la crisis, consideraron el gasto o digamos, la inversión en I+D como algo a ahorrarse, ¿no? Sí. Esto puede ser porque la innovación la tenían considerada como parte de su marketing, no parte de su estructura empresarial, y por lo tanto, bueno, pues una cosa que no les daba rendimiento lo eliminaban, ¿no? No hay una política de las empresas asturianas en innovación, y por lo tanto pudieron prescindir de ellos sin mayor problemas de conciencia, sí. ¿no? Sin embargo, vemos por otra parte que hay multinacionales instaladas en Asturias que han desarrollado unos potentes centros de investigación, que han sabido captar y retener talento, cosa que les pedimos a las empresas asturianas, y nos lo están demostrando el camino algunas multinacionales, por lo tanto demostrando que hay talento para aportar y creer, y encima condiciones. Asturias es una región que puede atraer talento, y digamos que esa es un poco la línea que queremos que otras empresas, estas asturianas o radicadas más en Asturias, sigan esta línea, que entiendo que nos da un camino por donde seguir, por lo tanto demostrando que hay talento, que hay manera de atraerlo, que es una región atractiva, y que simplemente nos falta, pues, creérnoslo, ¿no? Decir, claro, que hay. En Asturias hay un problema en la estructura empresarial que nos lleva a que tenemos mucha falta de producto final, de consumo, ¿no? Es decir, nosotros hacemos pues eso, productos semielaborados tecnológicamente en la rama media-baja, pero no un producto final, ¿no? Excepto en algunos casos muy relevantes, o como pueden ser el agroalimentario y algunas empresas dignas de mención, pero en general es un producto semielaborado, hecho a medida al cliente, y bueno, a veces innovamos más en gestión, reclamamos más temas de infraestructuras, comunicaciones, puertos, coste energético, y menos en evolucionar nuestro producto para que este sea un producto que nos permita digamos, desarrollar e implementarlo, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el club a estas empresas? Vamos a ver, nosotros como club tenemos una serie de objetivos marcados en su origen, como ya decía, marcados a través de las reuniones estas que se establecieron en el 97 en el Libro Blanco, y ya en eso se dejaba claro que nuestro objetivo final, o nuestra acción dentro del sistema innovador asturiano, era que como interlocutores de las empresas ayudásemos a estas empresas a desarrollar sus objetivos innovadores, y nosotros dinamizar a la administración, a la universidad, a los centros tecnológicos, para que sirvieran a esas demandas, ¿no? En este tiempo, como le comentaba, digamos, el sistema productivo asturiano se ha habido enriquecido con todos los spin-off y las startups, gente que bueno, pues evidentemente muy positivamente salen de la universidad con ideas o con líneas de investigación que luego convierten en empresas, pues ayudarles a crecer, a buscar pues esto, a que acudan a proyectos
subvenciones internacionales, a proyectos internacionales, a intentar que los centros tecnológicos y la administración les apoyen, que lo hacen, pero nosotros les marcamos sus líneas o dónde buscar, y sobre todo, bueno, también, sobre todo no, pero también financiación para que crezca. También poniendo en contacto estas líneas de investigación, estas startups que crecen con las empresas para que puedan internacionalizar. Hay bastantes proyectos de retos tecnológicos que la Administración está haciendo, que me parece una línea muy interesante para que no se desarrollen unas a la espalda de otras, ¿no? Que las empresas tractoras ejerzan esa atracción sobre las empresas en comienzo, ¿no? Citaba usted ahora, que me parece un tema tremendamente interesante, la gente que sale de la universidad. Bueno, salen con un altísimo grado de preparación, muchas veces hablan, son perfectamente bilingües con el tema inglés, incluso los hay que tienen un segundo idioma, francés, alemán, incluso hasta chino, por aquello el mercado global. Se dice que son la generación mejor preparada de nuestra historia, lo cual, bueno, podríamos discutir acerca de ello, pero ¿notan ustedes que les falta a estos chicos con esta excelente preparación la cultura del esfuerzo que podían tener sus padres o sus abuelos? Bueno, yo opino que, desde mi punto de vista, yo acabé la carrera en el año 92-93 y tal como se acababa antes y tal como se acababa ahora, pues hay una evolución grandísima respecto digamos, al emprendimiento, a la idea de crear tu propia empresa, de innovar. Antes había más una tradición de incorporarse. Sí. Siempre un antiguo presidente nos contaba que cuando hicieron una pregunta, alguien aquí va a crear una empresa, y solo se le levantó uno a la empresa, lo demás eran, bueno, voy a trabajar para las grandes empresas. No, sí. Ese mundo ha cambiado muchísimo. Otra cosa es que la carrera antes podía ser más difícil, ahora es más sencilla, bueno, se ha hecho más corta por Bolonia, pero en general hay gente más inquieta en el tema que había antes, bueno, porque la estructura empresarial es muy diferente. Antes había empresas para toda la vida, de gran implantación de empresas públicas, efectivamente, y ahora eso ya se asume que es imposible y la gente se lanza mucho a crear pequeñas empresas, lo cual para mí concretamente es una satisfacción. Me gusta más este entorno empresarial que está creando. Sí. Bueno, van a presentar pasado mañana nueva imagen corporativa y web. ¿Es el mascarón de prueba de Más Cambios lo que vamos a ver el viernes? Sí, nosotros ahí vamos a hacer un cambio que creemos que más que un cambio rompedor vamos a evolucionar, que siempre creemos que la innovación más que a base de grandes revoluciones es importante a base de grandes evoluciones. Queremos que el panorama hace 20 años, como comentaba, es diferente al de ahora. Nos vamos a centrar en dar servicio, nos hemos centrado siempre en la divulgación. Creíamos que esa fase la habíamos superado, pero por desgracia tenemos que volver a incidir que la innovación es la base, como comentábamos, de esa adaptación necesaria de todas las empresas. Entendemos que el servicio que podemos dar a estas pequeñas startups que se han creado nos obligan a adaptar el club a esos servicios, a buscarles financiación, co-funding o cualquier nuevas estructuras, sobre todo incrustarlos en proyectos a nivel nacional o a nivel internacional europeo, de proyectos de investigación, de manera que les ayudemos a ese conocimiento de todas las redes, ponernos en contacto tanto empresas extranjeras que buscan un socio, un partner español, como nosotros buscarles a ellos socios. Y esa es un poco hacia donde tenemos que ir por el cambio, por la evolución que ha tenido el sistema. Y sobre todo poner, que es para nosotros importante, poner al servicio de los centros tecnológicos y la administración al servicio de las empresas, que son las que nos van a crear puestos de trabajo, nos va a permitir financiarnos, porque a base de los impuestos que va a pagar son los que están utilizando esa administración y esos centros tecnológicos al servicio de los que a su vez van a generar esos impuestos, ¿no?
En Asturias, Principado de Ayuntamientos, ¿se implican o dicen, tú trabaja, que ya...? Bueno, el Ayuntamiento de Gijón, por ejemplo, con la creación del Parque Tecnológico, por el sistema ahora que se llama Impulsa, Sí. por los fondos Semilla, es un ejemplo a nivel regional y nacional, ¿no? De un ayuntamiento que en teoría no es su ámbito de actuación, pero bueno, ha tomado la iniciativa y en este momento, poniendo la vista atrás, ¿no? Echando la vista atrás, se puede ver que ha sido un gran éxito y que se acertó en aquella embrión que fue todo el Parque Tecnológico, atracción de conocimiento, y que han dado un paso más adelante con los fondos Semilla y toda la divulgación científica. El Ayuntamiento de Oviedo, con otro perfil muy diferente de empresas en la ciudad, pues está dando los pasos adecuados a través de los trabajos con los que colaboramos en el talud, de dinamizar todo ese entorno en un ambiente empresarial muy diferente, que hay que dimensionarlo. No puedes hacer lo mismo que Gijón porque hay otro ámbito, pero que está trabajando fuertemente en ese aspecto. Avilés con la curtidora, que lleva años con ella funcionando, que ha tomado un cambio, digamos, de las empresas que rodeaban a Avilés, con la PEPA, el Centro Tecnológico de Arcelor, pues, y muchas empresas TIC, pues, están haciendo un esfuerzo también por volver a dinamizar todo ese entramado, porque, bueno, estamos viendo todos que o dinamizas ese aspecto o te vas perdiendo población y todo esto, ¿no? Y desde el Principado, bueno, pues a través del IDEPA, que Eva Pando será una de las moderadoras del acto, presidenta del IDEPA, pues hacen un esfuerzo grande en dinamizar todo, en buscar, bueno, con más recursos, muy limitados. Siempre decimos que tenemos que invertir más en lo que nos puede dar las soluciones que en los problemas que nos está causando la pérdida de población, falta de dinamismo poblacional. Creo que tenemos que invertir más dinero en las soluciones que en las consecuencias de esa falta de dinamismo, ¿no? Yo siempre digo que las empresas que tenemos tienen un medio-bajo nivel tecnológico, y eso se nos está viendo en la dinamización de las exportaciones, donde en España el nivel medio-alto ha sido protagonista, y aquí tenemos industrias de nivel medio-bajo y excepciones de medio-alto, ¿no? Entonces esto es lo que hay que cambiar y, por desgracia, a pesar de todo el esfuerzo, todavía se está nos queda camino. Claro, para finalizar, invite a participar en la jornada y cuénteme un poquito, este viernes, ¿con quién se va a contar? El viernes es una jornada que empieza a las 12 en la Laboral Centro de Arte, el edificio blanco, donde queremos hacer a partir de esa hora una presentación del nuevo logo, del nuevo eslogan de la sociedad, homenajear a los fundadores, tanto a las empresas fundadoras como a las personas, así como a los presidentes que me precedieron. Como le decía la directora general, que voy a coger los datos para decirle los datos correctamente, nos presentará el informe COTEC, concretamente Adelaide Sacristán, que es la directora de Estudios y Gestión de Conocimiento de COTEC, y luego Eva Pando, como le decía, presidenta de IDEPA, moderará una tertulia de 3 personas, que la hemos dividido en ver, creer y hacer. Manuel Ángel Alonso, director de Administraciones Públicas y Grandes Empresas, es el responsable de los proyectos de innovación de abierta y apoyo al emprendimiento del programa Telefónica Open Future. Javier Jiménez, director general de Lanzadera, que es el proyecto de aceleración de emprendimiento impulsado por Juan Roch, de Mercadona. Y luego Ángel Santianes, que es la presidenta de DuPont España, compañía científica de implantación global que destaca por su gran cultura innovadora y en la que lleva Ángela 30 años. Cada uno será ver, creer y hacer. Y para terminar tendremos un recorrido gastronómico innovador con aportaciones de socios del club, para que veamos que también, bueno,
hemos visto se puede hacer innovación en el aspecto culinario. Y de la buena, además. Pues Luis Buznego Suárez, presidente del Club Asturiano de Innovación Innovasturias. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos veremos el viernes, nos veremos dentro de unos días. Todo el éxito del mundo, bueno, pues para esa jornada, para ese 20 cumpleaños, 20 aniversario, que como decimos, bueno, pues también grabará esta casa, Asturias Televisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche de miércoles, como todos los miércoles, como es habitual en este espacio. Vamos a continuación con Espacio Inclusión. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de una enfermedad que hace unas temporadas, pues en relativamente poco tiempo, fue tremendamente mediática. Fueron decenas y decenas de famosos, cientos, miles de personas, bueno, pues unas más o menos conocidas, otras totalmente anónimas, que se sumaron a una cadena que consistía, ustedes lo recordarán a buen seguro, bueno, pues de arrojarse un cubo de agua helada por encima. Y a lo primero, pues muchos pensábamos, ¿pero qué es esto? ¿Esto por qué es? Bueno, pues era para visibilizar las necesidades y las carencias de las personas, bueno, que sufren ELA, que sufren enfermedad lateral amiotrófica. Bueno, hoy para hablar de este asunto, para hablar de ELA, se encuentra con nosotros esta noche Juan Salas, el psicólogo de la asociación ELA Principado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues por definición, ¿qué es ELA? Pues la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las motoneuronas. ¿Qué son las motoneuronas? Las motoneuronas son las neuronas encargadas de, digamos, enviar o planificar o provocar el movimiento voluntario. Yo para mover un brazo, una pierna, necesito que una motoneurona que está situada en la corteza cerebral envíe un impulso a ese músculo. En esta enfermedad, por causas que todavía se desconocen, lo que ocurre es que estas motoneuronas dejan de enviar esa información al músculo, digamos, no les envía electricidad, para que nos entendamos, y el músculo se atrofia, se deteriora y deja de moverse. ¿Cuáles son los síntomas principales? Pues atrofia muscular en todo lo que es la musculatura en cualquier parte del cuerpo, puede afectar pues a musculatura de piernas, brazos, a la deglución, al habla, a musculatura respiratoria, y el objetivo pues, bueno, del tratamiento es ralentizar en la medida de lo posible el avance de esta enfermedad, el deterioro muscular y mantener pues, las funciones en el mejor estado posible durante el máximo tiempo posible. Entiendo, ralentizar, no curar. Exactamente. A día de hoy. No existe, desgraciadamente, a día de hoy tratamiento curativo. El único medicamento aprobado a nivel mundial se llama Riluzol, y es un medicamento que lo que pretende y consigue en cierta medida, no en la que quisiéramos, pues es ralentizar el avance de la enfermedad, siempre teniendo en cuenta que la evolución en cada caso es diferente. Bueno, ¿cuántos afectados aproximadamente puede haber en Asturias? En Asturias estaríamos hablando, porque la ELA, digamos, es una de las enfermedades de motoneurona. Hay otras, sí, pero hablando en general de enfermedades de motoneurona, podemos estar hablando de más de 100 afectados en Asturias, 110, 120 afectados. Bueno, servicios, el día a día, a usted, bueno, pues le llegan algunos de estos afectados, entiendo. ¿Qué servicios son los que se les prestan? ¿Qué servicios son los que ellos solicitan? Principalmente a nosotros nos llegan afectados derivados de los servicios hospitaleros, de las unidades de neurología. Luego pues algunos nos conocen a través de nuestra página web, redes sociales, etcétera. Y principalmente el objetivo principal de la asociación, que es una entidad sin ánimo de lucro, es procurar calidad de vida tanto al enfermo como a su familia. ¿Qué servicios prestamos? Atención psicológica, apoyo psicológico, fisioterapia, logopedia, hay un banco de ayudas técnicas, hay terapia ocupacional. Todos estos servicios, que es creo yo el punto fuerte de la asociación, y me gustaría recalcarlo, se realizan tanto en la sede de la asociación como en los domicilios de las personas afectadas. Es más, yo creo que aproximadamente el 90% de nuestro trabajo se realiza en domicilio. A domicilio, a donde está la persona afectada. Exactamente. En este caso. Principalmente por dispersión geográfica, también pues hay personas de avanzada edad que no tienen posibilidad
de desplazarse a los centros. Aún así, también hay ciertos centros habilitados en diferentes poblaciones de Asturias donde puede acudir la persona a realizar las terapias. ¿ELA afecta por igual a mayores, a pequeños o se manifiesta más en personas de edad? El rango de edad aproximadamente más afectado suele estar entre los 50 a 70 años, aproximadamente. Hemos tenido pues, un pico de personas más jóvenes, pero aproximadamente estaríamos hablando de una franja de edad entre 50 y 70 años. Bueno, cuando ustedes, por ejemplo, se desplazan al domicilio de la familia de una persona afectada, bueno, al margen del trato con la persona que lo sufre, ¿cómo es el trato con la familia? ¿Cómo cambia el día a día de una familia, bueno, pues el que aparezca un caso de ELA? A ver, el diagnóstico de ELA, cuando uno va a una consulta y le dicen tiene usted ELA, supone pues, bueno, un impacto emocional brutal, primero para el afectado y en segundo lugar para la familia, porque es una enfermedad que nos cambia por completo, digamos, la vida, nos cambia la vida. A partir de ahora la vida va a ser diferente en todos los sentidos. Hay limitaciones físicas, implica pues, más gastos económicos. Y la familia muchas veces prácticamente siempre necesita apoyo emocional. Muchas veces se ve desbordada y necesita apoyo emocional y apoyo en cuanto a servicios. Hacen falta muchas manos para atender a un enfermo de ELA y también hay que procurar descanso a quien atiende, al cuidador principal, que normalmente suele ser el cónyuge. Claro. El tema de la investigación, ¿cómo está a día de hoy? La investigación en España, pues podemos decir que tenemos muy buenos investigadores. Ahora el proyecto, digamos, pionero, que no sé si los espectadores lo habrán visto por redes, si no, en nuestra página web lo pueden consultar. Es un ensayo que hay proyectado en el Instituto de Neurociencias de Alicante por Salvador Martínez, que estuvo recientemente aquí dando una charla, y se pretende inyectar ¿Sí? en el músculo de pacientes con ELA células madre, células de la médula ósea. Sí. En ratones se ha visto que inyectar estas células pues, procura una mejoría o evita, digamos, en cierta medida el deterioro. Ahora hay que ver, se pretende hacerlo con 100 personas, con 100 enfermos de ELA, cuál es el resultado en humanos, si es seguro y si hay algún tipo de beneficio. ¿Cómo realizar un diagnóstico precoz? Me imagino que será básico para poder afrontar y combatir. Está extendido, quiero decir, son estos casos que dicen, bueno, di más vueltas por los hospitales y no me acababan de... Suele ser habitual el dar vueltas, ahora cada vez menos, porque bueno, ahí también hay que destacar, porque bueno, yo creo que es de justicia pues, que la gente que lo sepa, que hay un excelente equipo en el UCA, en el Hospital Universitario de Asturias, formado por neurólogos, nutricionistas, neumólogos, que desde un primer principio pues, bueno, proporcionan toda la atención necesaria y todos los cuidados necesarios al enfermo de ELA. Ahí también entra, en cierto modo, en juego el ojo clínico del médico de cabecera, que es normalmente el primero que te ve, y ahí quizá pues, serían necesarias, que ya las hay, pero más formación en el médico de cabecera para que pudiera, digamos, enfocar un poquitín al paciente y derivarlo con la mayor rapidez posible, por supuesto. Lógico. Bueno, el cubo de Agualada. Aquello fue una campaña que yo prácticamente creo que le llegó a todo el mundo, desde muy famosos, muy famosos, hasta anónimos. Bueno, pues se fueron sumando a la campaña. Lo primero, pues, y hablo por mí, nos sorprendía muchísimo. ¿Qué es esto? ¿Para qué es esto? Pero bueno, el ser tan singular hizo que entraras en internet, que miraras, bueno, en qué consiste esto, en qué consiste esto otro. ¿Ustedes mismos se sorprendieron de la repercusión que tuvo aquella campaña? Pues sí, la verdad es que sí. Se recaudó mucho dinero, se visibilizó mucho la enfermedad, se recaudó mucho dinero sobre todo en Estados Unidos, aquí también. Buena parte de ese dinero pues, bueno, fue para Fundela, que es la Fundación Española para la Investigación de la ELA. Y yo creo que fue la mejor campaña de marketing que ha tenido la ELA y que va a tener nunca, porque bueno, mucha gente no había oído hablar de la ELA en su vida y a raíz del cubo, bueno, la ELA, la enfermedad del cubo. Digamos, ese efecto se diluyó un poquitín. Ahora estamos volviendo a tener un efecto, digamos, mediático de la mano pues, bueno, de la Fundación de Luzón. Sí. Yo creo que todo el mundo conoce a Fernando Luzón, un banquero español que, bueno, afectado por la enfermedad, gracias a su fundación está realizando una excelente labor divulgativa. Está firmando convenios con diferentes administraciones de diferentes comunidades autónomas, entre ellas Asturias, para fomentar pues, una atención de calidad a las personas con ELA, y todas las asociaciones de España, entre ellas el Principado, pues bueno, sumamos fuerzas con la Fundación Luzón pues, para visibilizar, para reclamar la atención que merecen estas personas y para recaudar fondos, porque obviamente la atención cuesta dinero. Al margen de bueno, esta nueva campaña, hay proyectos solidarios deportivos, muchos de ellos, ¿no? Exactamente, hay proyectos solidarios, y ahora también querría recalcar a los espectadores que el próximo día 21 de junio va a ser el Día Mundial de la ELA.
Tenemos proyectados diferentes eventos, es posible que haya un concierto solidario en Gijón, está programada también una paella solidaria, hemos realizado y tenemos en proyecto pues, carreras solidarias, está en proyecto una que bueno, todavía no puedo concretar fechas, pero esperemos pues, bueno, que llegue a buen puerto, y en torno al día 21 pues, bueno, la gente podrá ver que hay ciertas actividades cuyo objetivo principal es visibilizar, que vean las necesidades de estas personas y obviamente pues, bueno, que nos ayuden, que colaboren, porque la ELA es una enfermedad muy exigente, a nivel económico lo es mucho más, y estas personas pues, bueno, necesitan unos recursos que la asociación pretende digamos, otorgar en la medida de lo posible, pero a veces pues, bueno, nos vemos limitados y necesitamos ayuda para darle a esta gente y a estas personas pues, una atención de calidad. Claro. Quería preguntarle también, a la hora de realizar donaciones, bueno, ser solidarios, siempre con asociaciones, me imagino, no con casos particulares para evitar sorpresas. Exactamente, por supuesto. Nosotros, nuestras fuentes de financiación son pues, las cuotas de los asociados, entidades públicas y privadas que mediante subvenciones pues, bueno, nos dan alguna cantidad, ayuntamientos, y todo ese dinero se emplea en un programa que es el que llevamos desarrollando desde hace más de 10 años, que se denomina Programa de Atención Integral al Enfermo de ELA y su familia. Incluye todos los servicios mencionados anteriormente. Cualquier persona que nos ayude, bien sea haciéndose socio con un donativo puntual, acudiendo a cualquier evento solidario, el dinero pues, va destinado a la atención a la persona. Atención a la persona, a lo que tiene que ir. Exactamente, y como usted bien comenta, pues no aceptamos ayudas individuales a esta u otra persona porque no lo consideramos ni ético ni justo. Bueno, la asociación, ¿dónde están? ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo apuntarse? ¿Cómo participar? Pues estamos en la avenida de Moreda 11, segunda planta de Gijón. De todos modos, que aquella persona que quiera más información, nos quiera conocer un poquito, hay una página web que es www.ela-medioprincipado.es y nos puede contactar también a través de Facebook, de redes sociales. Son unas páginas que se actualizan constantemente, hay información al día, y por cualquier de estos medios puede contactar con nosotros. Si quiere acercarse a nuestras instalaciones, le atenderemos encantado, por supuesto. Claro. Bueno, pues ya lo saben, a la hora de contactar con ellos, si ustedes quieren unirse a la asociación, si tienen algo que proponerles, bueno, pues www.ela-medio, el guión normal, el de siempre, principado.es. Bueno, esa es la dirección, también pueden por redes sociales, por Facebook, ponerse en contacto con ellos, con la enfermedad, como bien decía Juan Salas, con la enfermedad del cubo, a la que tantos y tantos famosos, unos y anónimos otros, se sumaron. Juan Salas, psicólogo de la asociación ELA Principado, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por dar visibilidad a ELA y todo el éxito del mundo para que, como decíamos al principio, por ahora frenar, bueno, pues que en un momento, quizás en un futuro, no sé si lejano o cercano, ya no sea solo frenar, sino también acabar, combatir en este caso. En eso estamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y dentro de un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar y en este caso vamos con lo que son las dudas vecinales que ustedes nos plantean y Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, nos va a solventar. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Bueno, pues preparado para solventar esas dudas, entonces. Bueno, la primera creo que se va a poner muy de moda, sí, porque cada vez aumenta más el uso y venta de coches eléctricos, y si no eléctricos, al menos híbridos. Sí. Bueno, el diésel y la gasolina parece que van en franca retirada, y hay gente que pregunta, compro un coche eléctrico, un coche híbrido, pero ¿cómo puedo hacer para enchufar en el garaje de casa? Bien, habría o del edificio, vamos. Sí, habría que ver cada caso concreto. Cualquiera de estas opciones al final pasa porque el propietario tiene que ser quien lleva a cabo esta instalación. No existe quórum en la comunidad ni existe junta ordinaria, extraordinaria que habilite esa opción, sino que está habilitada ya
la posibilidad de que instale un punto de recarga en su plaza y tiene que comunicárselo al presidente. Obligación de comunicárselo, pero no tiene que tener autorización ni consentimiento de Junta de Propietarios o del presidente. Luego, toda la actuación que tenga que ver con la instalación corre por cuenta del propietario y atendiendo a la normativa exigente pues al respecto, el boletín de instalación, claro, el suministro pues por cuenta de él, bueno, todo aquello que dependa de esta instalación siempre será por cuenta de él. Y aquella particularidad que en cierta medida, pues por lo que no pueda ser a cuenta de él, tenga que ser de otra manera, pues tendrá que ser sometido a Junta de Propietarios. Aunque el tendido pase por las zonas comunes. Sí, el tendido puede pasar por las zonas comunes siempre y cuando no afecte el uso o distribución pues del garaje o de cualquier otro elemento común. La cuestión es que es un suministro que parte de su consumo y de su pago y luego pues bueno, la instalación sería por cuenta de él, como dije anteriormente. Claro. Bueno, imaginémonos que queremos poner más luz en la plaza de garaje. Sí. Creo que es muy común a mucha gente, por ejemplo a mí me pasa. Hay un fluorescente, pero la plaza queda en una penumbra absoluta. Digamos, oye, quiero poner luz en mi plaza. ¿Se puede? Bueno, habría que tratarlo a través de Junta de Propietarios. Por un lado, nos encontramos siempre con la peculiaridad de que cuando entramos del exterior hacia el interior siempre va a haber un cambio de luz que es muy inferior lo que hay dentro a lo que hay fuera y siempre nos da la sensación de muy oscuro. Cosa que ocurre al contrario, cuando una vez que se habitúa al ojo, cuando salimos de dentro, sí, como que la luz parece que es mucho mayor. Fuerte, pero bueno, sí, independientemente de esto, si la luminaria en concreto es insuficiente, a través de la Junta de Propietarios pues habría que valorar distintas opciones, o poner más vatios, o duplicar pues la luminaria, o reforzar entre las existentes poniendo una en el medio. Bueno, todas las posibilidades que pudiera haber se trasladan a Junta de Propietarios y esta es la que decide al respecto. Es un elemento común y como elemento común tiene que ser a través de Junta de Propietarios. Cualquier actuación a nivel particular no se puede llevar a cabo. Claro. Bueno, ¿cómo individualizar la luz y por lo tanto el pago en los trasteros? Hay comunidades en las que va a un fondo común y siempre puede haber algún inteligente que aproveche e instala un congelador o... Bueno, en primer lugar tendríamos que ver el boletín de instalación y la posibilidad de que esté habilitada la opción de poner enchufes o no. Si no los ponen es que no está contemplado y cualquier alteración de esta instalación llevaría implícito pues bueno, una comunicación a la Consejería de Industria sobre ese boletín y a lo mejor la modificación o cualquier otra actuación que ellos indiquen. Entonces no podemos alterar el funcionamiento. Una vez puesto en conocimiento de Junta de Propietarios o tomando la decisión el propietario, pues existen varias opciones, que desde su contador se lance una línea hacia el trastero y ese cargo, ese exceso de consumo derivado pues de otra instalación, pues lo atienda él, siempre y cuando sea viable técnicamente, claro está. Luego existe la posibilidad de que la comunidad tenga la posibilidad de dentro de los consumos en los que está, pues habilitar 2 o 3 propiedades que quieran instalar otro elemento y se les instalaría un contador y este contador pues al final reflejaría los consumos y se le pagaría pues aparte, siempre y cuando también lo recoja el boletín y en cierta medida pues no vaya contra normativa. Entonces bueno, habría que ver un poquitín la posibilidad. Lo que no podemos es alterar la actual instalación incorporando nuevos elementos sin contar con la autorización de Junta de Propietarios y técnicamente pues que sea viable. Claro. ¿A quién protestar cuando meten publicidad en los buzones, que muchas veces vemos no introducir publicidad en los buzones, responsable la empresa anunciadora? ¿Quién debe protestar, la comunidad o el particular? Bueno, la propiedad en la propiedad donde se lleva a cabo la introducción de la publicidad. Si es una publicidad masiva, siempre podría el presidente, en nombre de la Junta de Propietarios, iniciar el camino pues hacia la empresa anunciadora o la que haya llevado a cabo. Si es una cosa particular, tendría que ser el propietario. Claro. Al final, el buzón, aparte de ser un elemento común, como es de estético, tiene su componente privativo, que lo que está dentro del buzón ya es de cada uno. Entonces, bueno, entendiendo la masiva, cuando echan la publicidad de forma masiva, pues bueno, podría ser el presidente tranquilamente en nombre de la comunidad de propietarios. El que elevara la queja. Bueno, ¿desciende el número de morosos en las distintas reuniones que mantenéis de comunidades de vecinos? ¿Es un indicio de recuperación si desciende? No lo sé. Sí, bueno, no me atrevo a aventurar de que desciende. Sí es cierto que se mantiene, no aumenta y en algún caso puntual
puntual, pues sí que, bueno, aquel que acumulaba deudas como que las va solventando. Podríamos indicar que la tendencia es a reducir más que a ampliar o mantener en el peor de los casos, pero bueno, podemos decir que está mejorando la situación. Hay esperanza, entonces. Sí, hay esperanza, aunque en las situaciones también de bonanza, pues también existe el moroso que por cuestiones que bueno se desconocen, siempre existió esa figura y existirá independientemente de los tiempos de crisis o bonanza. Sin duda alguna. ¿Se puede cambiar el marco de las ventanas, el marco exterior de las ventanas, sin encomendarse a Dios ni al diablo, o legalmente hay que pedir permiso? Bueno, en lo que habría que podría habilitarse el cambio siempre y cuando cumpla los mismos materiales, la misma estética. Se trata de renovar por otro en mejor estado, nuevo, que el que está pues se deterioró. Siempre y cuando se mantenga la misma línea de color, la misma material, misma estética, no habría ningún problema. La cuestión viene si alguno del cambio significa pues no alterar y esa alteración al final lleva implícito junta a propietarios y ayuntamientos. Están muy encima de todos estos cambios que no está permitiendo ninguno. Vamos. No está permitiendo ninguno. No, cualquier alteración en fachada tendría que ser al unísono todos, no habilita cambios particulares ni puntuales. Bueno, imaginémonos que vivimos en una urbanización como la Fresneda, sí. Chalés adosados o casitas adosadas, con un poco de terreno delante. El que tenga un perro, ¿debe de tener el perro atado dentro de su propia parcela? No necesariamente. Lo que tiene que vigilar es que no escape de su control o que tenga la posibilidad de salirse de la zona privada. Pero bueno, una vez teniendo esto en cuenta, pues dentro de la propiedad privada puede actuar con bastante libertad respecto a que si tuviera que ver en la calle o en otra zona común. Claro. Pero podría tenerlo, vamos, tranquilamente. Siempre responsabilizándose de lo que el animal... Sí, siempre es responsable. El propietario siempre es responsable de cualquier actuación que se le escape, que emita ruido, bueno, cualquier otra cuestión que referente al animal, el propietario siempre es responsable. Claro. Bueno, Jersey City es la calle en la que está la administración de fincas de ADF Grupo, bueno, una calle de estas nuevas en Oviedo, en la capital asturiana, en la falda del Naranco, Jersey City para ser más exactos, número 24, y lanzáis ya desde hace tiempo un tema que me parece tremendamente interesante, que es, atención, las 24 horas. Sí. Los 365 días del año. Efectivamente, extendemos un poco la actuación física a través de las tecnologías para que cualquier actuación que pueda llevarse a cabo de manera telemática pueda llevarse a cabo independientemente de la hora del día. Comunicación de averías, cambio de número de cuenta, consulta de recibos, visionar facturas, estado de las cuentas. Todas estas cuestiones no tienen por qué responder a un horario de oficina o a la atención física, sino que podrían de manera telemática poder tener acceso a multitud de operaciones que no son el 100%, pero bueno, llegan a un número importante de toda la operativa de las comunidades de propietarios. Sí, así todo. Sí. No, quería preguntarte, así todo, ¿la gente prefiere más llamarte y decir, Roberto, pasa esto, o vamos evolucionando y hacemos la consulta? Bueno, la evolución va lenta y más que nada lo sesgaría un poco en función de la edad. Las nuevas gente más joven, pues bueno, tiene más familiaridad con las tecnologías y es más correo electrónico, consultas a través de la página web, y luego a medida que va avanzando la edad o la persona en concreto pues tiene un poco más dificultad con las tecnologías, como que se va hacia la presencia física en la oficina o nos llama por teléfono. Entonces, bueno, lo ligo un poquitín a la edad de cada propietario. Pero bueno, cualquiera de las opciones, la que mejor convenga al propietario, que él escoja la que le mejor considere. Claro. Bueno, pues llegamos así al final, pero antes, bueno, pues queremos someter a Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo, al siempre difícil reto del volcán. Vamos con esa cartela. Bueno, pues adelante. Intento en esta ocasión, bueno, con ficha amarilla, no hay superstición posible para Roberto. Vamos adelante. Elige por allí, hasta el fondo. Nada, no ha habido suerte, pero, oye, quizás la próxima vez que nos veamos haya más suerte en este caso. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos muy rápidamente a publicidad.
volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues en la recta final del espacio de hoy vamos a hablar a continuación de una tendencia, de una afición, de un hobby o de un modo de vida. Bueno, pues ustedes les van a escuchar y después juzgarán. Bueno, vamos a hablar con personas que saben, les gusta y mucho, además, todo lo que tiene que ver con lo oriental, bueno, con los países asiáticos, China, Japón, Corea, bueno, y muchos otros. Vamos a hablar con Santos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Él es vocal y responsable de las redes sociales de la asociación Nikakudan, ¿vale? Y junto a él está Katy, que es secretaria de esta asociación, de la asociación Nikakudan. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero, buenas noches. En japonés se dice konbanwa. Konbanwa, vale. Y yo entonces respondo gracias, que es arigato. Bien, ahí nace y muere mi conocimiento de la lengua del sol naciente. Bueno, ¿qué es Nikakudan, que tenemos aquí en el cartel? ¿Qué significa Nikakudan? Nikakudan es un acrónimo de Asociación para la Expansión de la Cultura Japonesa, pero traducido al japonés y hecho un acrónimo. Ajá. Y lo habéis tomado como nombre, en este caso, bueno, pues de la asociación, ¿no? Sí. Digamos. Bueno, ¿os habéis constituido en asociación? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos sois? ¿Qué actividades realizáis? Más o menos esto surgió en el año 2009, más o menos fue cuando empezó a gestarse, con un grupo de amigos que bueno, tenían interés en estos temas orientales y de ocio alternativo, y fue allí cuando surgió esa semilla, hasta ahora. Y poco a poco la asociación ha ido creciendo en actividades. Nunca hemos sido una asociación muy grande con muchísimos socios, ahora mismo somos entre 20 y 30 según si contamos el equipo de voluntarios que tenemos también, porque aparte de los socios tenemos colaboradores, voluntarios, más o menos por ahí anda la cifra, entre 20 y 30. ¿Y qué actividades realizáis a lo largo del año? Bueno, aparte del Salón del Manga de Asturias, que ya hablaremos de él más adelante, también realizamos, por ejemplo, exhibiciones de artes marciales, las organizamos con clubes de aquí de Asturias, especialmente de la ciudad de Gijón, y de hecho tenemos ahora una en junio, vamos a realizar una. También hacemos diversos talleres, por ejemplo, de idioma japonés. Estamos haciendo uno en colaboración dentro de los talleres que organiza la asociación Abierto hasta el Amanecer de Gijón. Y luego hacemos otros talleres sobre manualidades, ciclos de charlas, hemos hecho también muchos en el Museo del Pueblo de Asturias, incluso con la universidad, la Escuela Politécnica también hicimos un pequeño curso, y en general, como decía mi compañera, la asociación se trata un poco de expansión de la cultura japonesa y de ocio alternativo, sobre todo centrado en lo juvenil, porque somos asociación juvenil. Bueno, ¿cómo nace en vosotros, en vuestro caso particular, y bueno, el de más gente que conocéis, bueno, pues la afición por esto tan lejano? Pues esto viene de los hobbies, de leer cómics, interesarte por otro tipo de temática, el manga, empezar a investigar todo eso que lees a través del manga, ver series, descubrir que hay algo más, que hay temáticas que te llaman la atención y descubrir una cultura que te nutre bastante cuando estás disfrutando de ella en una serie o en un cómic. Sí, no todo el mundo se interesa por lo mismo. Algunos descubren pues esto, la animación japonesa, por ejemplo, y entran por ahí. Otros pues es algún tema cultural que les llama la atención o incluso les fascina de cómo ven los japoneses alguna cosa. O la historia también. Japón tiene una historia muy larga y muy interesante. Entonces cada uno entra por un lugar distinto y tiene su foco particular de atención. Claro. Bueno, vamos a ver, el tema oriental atrae, sin duda atrae. Explicarme un poquito las chaquetas que os habéis puesto para la entrevista. Bueno, digo chaquetas, no sé si... Sí. Bueno, son happies. Happies. Sí. Son una adaptación, ¿vale?, a otro tipo de chaquetas, no me acuerdo exactamente. Viene a ser como
un tipo de prenda similar a los yucatas, que son los kimonos que se ponen en verano, pero lo adaptamos al uso que le íbamos a dar nosotros, que era un poco más práctico, que teníamos que tener una imagen un poco más corporativa, un poco más oficial, y necesitábamos también poder movernos, porque obviamente con un kimono... Entonces, bueno, pues optamos por esta opción, nos parecía los colores del logo de la asociación, sí, y es fresquito, entonces está bastante bien. Sí, estos, por ejemplo, los hicimos nosotros a mano en su momento y los habíamos hecho para el Hanami en el Jardín Botánico, un evento que realizamos en el Jardín Botánico Atlántico en 2016. Oye, sois, bueno, pues buenos conocedores, profundos conocedores de la cultura asiática. ¿Algún país sobre otro? No sé, Japón, China, Corea. Nosotros estamos centrados en Japón. En Japón. Sí, colaboramos con otros colectivos que cada uno se dedica a otras cosas, pero nosotros más específicamente sería Japón. Bien, conocéis perfectamente lo que es la cultura japonesa. Son tremendamente distintos a nosotros. Es decir, serían dos mundos completamente distintos y que quizás algún día se den la mano y digan, uy, tenemos cosas en común. Yo creo que ya se están dando la mano. De hecho, ahora mismo estamos en el 150 aniversario de las relaciones entre Japón y España. Coincide este año. Y hay bastante buena relación entre los dos países y también bastante turismo. Ellos están interesados en nuestro país y nosotros en el suyo. Cada vez va más gente de aquí a Japón. Y sí que al ser culturas tan distantes geográficamente y históricamente y de todo, sí que hay un shock cultural. Hay gente que se queda a veces en lo superficial, lo que hablábamos antes, animación o cosas de esas, y luego igual va allí y no es lo que esperaba exactamente. Pero como decía antes, hay buena relación, hay mucha gente que va allí, se encuentra fascinada por las cosas que encuentra y repite. La imagen que el mundo tiene, aunque afortunadamente va cambiando, de los españoles es que somos vagos, que nos gustan los toros, que nos gusta a todos además. Incluso yo me encontré en su día con un japonés que pensaba que ser torero era una profesión en España, como puede ser profesor o conductor de autobús. Bien, que nos gusta el flamenco, a todos. La idea que tenemos de los japoneses de son súper serios, súper trabajadores, súper responsables, ¿es así o hay de todo en la viña del Señor? Creo que hay de todo. Sí, es cierto que culturalmente pues, hay diferencias, pero obviamente pues, en cada casa tenemos de todo. Es cierto que son muy trabajadores, se nota en su cultura, tienen una manera de afrontar una filosofía de día pues, también diferente. Y creo que a raíz de ese tipo de cosas es donde vemos ese choque de culturas. Reciben una educación distinta. Igual aquí en Occidente somos más individualistas, igual ese tipo de educación que recibimos allí es todo distinto. Tienen un bagaje cultural e histórico diferente, entonces se les amuebla la cabeza de una manera diferente, pero eso no quita para que haya absolutamente de todo, no se parece nada a un japonés a otro, pero sí que es cierto que tienen como... Se les da una base en el sistema educativo que es diferente de la nuestra y por eso a veces parece que hay diferencias que saltan a la vista. ¿Habéis visitado alguno de estos países? ¿Tenéis en perspectiva visitarlo? Proyecto por mi parte. En nuestro caso todavía no, pero sí que es un proyecto que tenemos ahí, a ver si es posible más pronto que tarde. Claro. Oye, por ejemplo, una persona que va a Londres dice, oye, yo tengo muchas ganas de ir a Londres y hacerme una foto en Trafalgar Square o en Piccadilly y tal. Vosotros, si ahora mismo, oye, llega la Lotería Primitiva Salvadora y ¡ping! Ahí te tocó, ¿qué zona de Japón diríais, esta es la primera? Yo creo que iría de cabeza a Odaiba, me llama mucho la atención. Odaiba, ¿qué es Odaiba? Odaiba es una bahía que está en Tokio, una bahía artificial que tiene bastantes cosas llamativas. Tiene un puente arcoíris, por ejemplo, así algunas infraestructuras llamativas y es una zona bastante famosa y bastante bonita por lo que nosotros tenemos visto y oído. Yo iba a decir lo mismo. Ah, pues. Podéis ir juntos. Pues vamos. Sí. Por supuesto. ¿Hasta dónde llega, por ejemplo, en vosotros y en los miembros de la asociación, hasta dónde llega la afición, el hobby, y hasta dónde
comienza a ser un estilo de vida. Quiero decir, hay muchas personas que el deporte nacional español es el fútbol, siguen un equipo, pero bueno, digamos, oye, ahí tengo la afición y ahí llega. Pero, por ejemplo, para vosotros, ¿es más que una afición? Bueno, para... No lo estoy criticando. No, estoy para preguntando. muchos de nosotros, incluso al llevar una asociación, pues se convierte en un día a día. Hay que dedicarle unas horas, hay que no solo llevar administrativamente, que eso es una parte, sino también actualizarse y estar un poco al día de la cultura, su sociedad, su tendencia, y querer trasladar todo eso a donde vivimos, a donde estamos. Entonces, sí que en cierta manera sí que es un estilo de vida y para nada nadie tiene que avergonzarse. Quiero decir, a todo el mundo le gustan pues lo que le guste y bueno, pues puede hacerlo durante su semana, compartirlo con los demás. Bueno, sobre todo en España, tendemos a cuando no conocemos algo, criticarlo. En este caso, bueno, pues la cultura oriental, la cultura japonesa no es tremendamente conocida, como puedan ser otras. Vosotros, con ese conocimiento que tenéis, esa afición y casi ese modo de vida, ¿duele que en algún momento digan, uy, sois unos frikis? No. La verdad, quiero decir, es ignorancia, a fin de cuentas, cuando muestras cierto rechazo por algo. Primero hay que conocerlo y luego sí podrás criticarlo, Claro, no antes. entonces, es gracioso y desde luego, pues aquel que no sepa o ya bien sea por curiosidad o cualquier cosa, está invitado a participar. Entonces. Bueno, de eso quería preguntaros. Las personas que quieran acercarse a la asociación o formar parte o hablar con vosotros, ¿dónde pueden dirigirse? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, estamos presentes en la mayoría de redes sociales, Twitter, Facebook, tenemos también Instagram, un correo donde pueden escribirnos. Y luego nosotros operamos bastante dentro del Consejo de la Mocedad en Gijón, es donde bueno, tenemos entre comillas nuestra sede, por así decirlo. También tenemos una sede ahora en Avilés, en el videoclub Cisne Versalles, pero bueno, estamos más bien en Gijón ahora mismo trabajando. Y pueden contactarnos por cualquiera de esas vías para lo que necesiten, obtener información. De hecho, mucha gente lo hace, incluso nos ha ocurrido alguna empresa o particular que nos preguntaba por cosas muy concretas. Por ejemplo, este mundo del cosplay. Nos preguntaron por ello para conseguir información porque es algo que se está moviendo mucho en tema de ferias. Quería también hablaros. 6-7 de octubre, recinto de la Madalena en Avilés. Bueno, recinto del ganado, del mercado del ganado, para aquellos que sean un poquito más mayores. Salón del Manga. ¿Qué es el Salón del Manga? El Salón del Manga es un montón de cosas, principalmente algo centrado en el ocio y la cultura japonesa, la cultura popular, pero hemos querido darle un enfoque también un poco más abierto, porque entendemos que mucha gente no conoce varios aspectos y por ello queremos darle pues muchas ofertas, muchas actividades. La idea es que la gente vaya, disfrute y si tienen la oportunidad pueda pasar el fin de semana allí, porque intentamos que sea un horario compatible con distintas cosas, variado, para que te pueda gustar. Exactamente. Vale, ¿cuánta gente estimáis que puede visitarlo? ¿Con quién queréis contar este año como invitados? ¿Qué actividades son las que se van a realizar? En estos últimos años, que no sé si la cifra eran, ¿cuánto eran? ¿7.000? Sí, el año pasado llegamos a la cifra de los 7.000 asistentes. 6.000 visitantes entre los 2 días que se celebra, sábado y domingo. Y animamos a todo el mundo a que venga. Estamos todavía preparando actividades y tratando de contar con más asociaciones, también de fuera de Asturias, para que vengan aquí a ofrecer más contenido. Y como decía mi compañera, pues tratamos de diversificar. Nosotros lo que nos caracteriza es la cultura japonesa, entonces es un poco el núcleo de todo el evento, pero tratamos de aglutinar un poco también los eventos que hacemos de este estilo, que son más grandes, que atraen más público, un poco todo lo que sería el ocio alternativo de la región. Entonces están invitadas también asociaciones de otras temáticas que no son estrictamente japonesas, pero que tienen que ver con el ocio juvenil. Bueno, pues hablaremos de ello más adelante, porque para el 6-7 de octubre
bueno, todavía quedan unas fechas. Animaros a que sigáis trabajando y de verdad, que la gente lo conozca. Antes de criticar, primero que conozca. Y una vez conocido, pues oye, cada cual puede tener su opinión. Ahora, una pregunta os quería hacer también. ¿Es verdad que los chinos quieren colonizar el mundo? Bueno, ¿por qué no? Son unos cuantos. Poder pueden. ¿Por poder? Por número pueden. Claro. Bueno, primero lo colonizamos los españoles y éramos menos, con lo cual ellos el número ya lo tienen. Estaba pensando que me decías que buenas noches en japonés era konbawa o una cosa así. Konbawa. Y yo te dije arigato. Pues mira, sé otra frase en japonés. Mientras que estaba hablando con vosotros, después de ver 80 veces la película Tora, 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 sé decir Nikata Yamani Bora, que significa, creo, ascenso al monte Nikata. Después de haber visto esa película 800 veces. Que era la contraseña de los japoneses para acabar con la flota americana en Pearl Harbor. Ya que dices lo de Yama, un error típico que siempre lo digo, entonces ya para dejarlo aquí puesto, nosotros solemos decir Fujiyama, cuando decimos el monte Fuji, sería Fujisan. Entonces una cosa, porque a veces les hace gracia a los japoneses esos errores que cometemos. Pues apuntado queda, que nunca está de más saber cultura, aunque sea de países muy lejanos. Muchísimas gracias, Santos, muchísimas gracias, Katy, pertenecientes a la asociación Nikakudan. Bueno, pues ya saben, si tienen una inquietud cultural sobre países orientales, en este caso Japón, pónganse en contacto con ellos porque estarán encantados de resolverles estas dudas. Como encantados hemos estado nosotros de estar con ustedes. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.